entrena o cómo te vas a debatir por si el profesor te pregunta acerca del proceso de cómo aprender una función matemática, ¿ya? Entonces, vamos directamente. El proceso de entrenamiento es el mismo de toda red, ¿ya? Lo que vas a obtener son las entradas y como se trata de que vas a aprender la función, entonces las entradas vendrían siendo las salidas, ¿ya? Tienes que diseñar una red o entrenar una red que te entrene las entradas y la salida correspondiente sea la misma entrada. De esa manera es que yo lo entiendo, ¿ya? Cuando se dice que una red que aprenda una función, ¿ya? Para aprender algo tienes que tener una salida. Entonces, si vas a aprender la función, el resultado de esa función debe ser la salida. De todas maneras, tú se lo explicas de esa manera. Entonces, voy a ir primero por debajito. Cuando le des evaluar función, bueno, primero que todo, aquí en esta caja de texto dice función, tú vas a poner tu función. Tienes que tener en cuenta que seno aquí es sin, como las calculadoras. No sé, esa vaina. Aquí la función seno es sin, S-I-N, coseno si es cos, tangente tan, y puede graficar cualquier tipo de función. La puede graficar, ¿cómo es? De la cuadrática, la cúbica, cualquier tipo de función. Entonces la vamos a escribir, o el usuario la va a escribir aquí, la va a escribir, perdón, en esta caja de texto que se llama función. Una vez él escribe, abajo da los valores a analizar. ¿Cuáles son sus valores a analizar? Los parámetros. ¿Cuántos valores va a analizar? Si son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es interpretado como parámetro. Una vez él tiene esos dos datos, le da evaluar función. Evaluar función lo que hace es tomar eso que le puso ahí en la caja de texto y mediante una DLL o una clase que uno tiene que descargar que se llama Calculus de C#, y una otra clase o una librería que se llama JEP. JEP es una librería comercial y tras que es comercial es estándar. Estándar quiere decir que trabaja para cualquier lenguaje de programación. En Java también se trabaja JEP, pero no se trabaja cálculos. Cálculos sí es propia del lenguaje de programación de C#. Que él te pregunte cómo esa clase cálculos interpreta la función. Te voy a decir lo que yo le diría yo, profesor, con todo el respeto, vaya ya a Microsoft y pregunta cómo hacen ellos, porque yo no puedo hacerlo. Yo me imagino, aunque tú le puedes dar una respuesta, yo me imagino que ellos aplican inteligencia artificial también a esa DLL para interpretar el escrito, si es sino, si es sin, que es seno, si es cos, coseno. Yo creo que ellos implementan una inteligencia artificial, pero no sé, yo no puedo decir que es así, pero mi intuición me dice, porque tú le pones cualquier función, ahorita vamos a probar, le pones un X a la 2 y te lo interpreta, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo funciona el programa. De ahí para abajo sí es todo igual. No vamos aquí a evaluar función, ¿ya? Y tenemos validado como en todos los software o como en todos los sistemas. Si el botón es evaluar función, hace una función y luego ese evaluar función, ese texto del botón lo va a cambiar a normalizar, porque estamos trabajando en el mismo botón. Acá abajito lo vemos ahora. Yo creo que ya tú lo has visto, pero de todas maneras. Entonces, mira, aquí ya estamos instanciando un objeto de tipo cálculo. Cálculo viene de la librería cálculos. Tú agregas la referencia y él aquí automáticamente importa lo que es la DLL o importa el archivo cálculos. Y de ahí vamos a trabajar cálculo. Este JEP es para la interpretación de la función, ya de lo que vas a escribir. Entonces vamos nuevamente abajo. Mira que aquí creas un objeto de tipo cálculo, ya de la librería cálculos, y vas a preguntar. Aquí preguntamos si ¿qué significa sintaxis expression? Okay. Si en la expresión que escribiste en determinada, no sé, lo que venga, bueno, aquí decimos que expresión va a ser igual a lo que escribiste en la caja de texto. Entonces aquí lo que pregunta, si la sintaxis que viene de la caja de texto hay una X, hay una Y o hay una Z que entre. Por lo menos si hay alguna de esas, pero yo tengo que ponerles un I, porque tienen que estar las tres.
Si hay cualquiera de esas, él entra, o sea que tú digitaste una función válida, porque puede que pongas coseno de A, te va a dar un error, te va a decir verifique la función que contenga una X, Y, Z. Yo lo hice en ese if. ¿Ya? Una vez si la función tiene la X, la Y y la Z, él entra. Bueno, esta variable random ahorita la utilizamos, estructuras, validaciones, la gráfica la limpio, la gráfica de entrenamiento, la de la simulación, las grillas las limpio y todo eso. Mis patrones van a ser igual al número, aquí al número de valores a analizar. Si yo pongo 5, entonces mi patrones va a ser igual a 5, ¿ya? Es número de patrones, le puse eso yo, ese slip, ese se llama es el down number, numeric, un down numeric, no recuerdo muy bien, pero sé que es un down numeric, que baja y sube, total. Los patrones va a ser igual a ese número que escogiste allá. Entrada va a ser una, porque las entradas siempre va a ser una y la salida va a ser una. De una vez la coloco estática, ¿ya? De una vez la coloco estática, porque esa función, cuando tú le des valores a esas X, esas Y y esas Z que escribiste en la caja de texto, eso te va a dar igual a algo, ¿ya? Tú haces el proceso y te da igual a un solo valor, entonces va a tener una sola entrada y una sola salida. Bueno, eso es las entradas, las salidas, los patrones los escribo en mi label, sigo con validaciones, aquí declaro las entradas, declaro la salida, eso ya te he explicado antes, declaro los errores de los patrones, errores lineales, bueno, eso está de más. Entonces mira que yo utilizo ya la librería YEP. Ya voy a crear un objeto de esa librería para ver cómo lo utilizo. Ya, entonces si voy a analizar 10 patrones, vamos a explicarte por aquí. No, espérate que me corra esto. Bloc de notas. Si voy a analizar 10 patrones, creo que la fórmula es esta: seno de X. Se me olvidaba, tienes que poner las X, Y, Z entre paréntesis para que la pueda leer el sistema, para que él sepa que es una variable. Coseno de Y más Z. Si yo quiero aprender esa función, tú sabes que él dice con 10 patrones. Bueno, listo, tú dices valores analizar 10. Este for aquí es para que me genere esos 10 valores. Si yo escojo 10, puedes escoger menos, pero el profesor dice 10, de todas maneras yo lo dejé abierto. Entonces, para cada iésima posición, o sea, de la posición 0 o a la 9 o de la 1 a la 10, vamos a obtener un valor para la X, un valor para la Y y un valor para Z, ¿ya? Pero como tú tienes que ir al documento allá y él dice que el valor de X y Y va a ser igual a un valor que esté entre 0 y 2 por pi, ¿ya? Aquí está, ya eso yo lo tengo aquí ya codificado. Esto que me dice aquí, el valor X igual a random, un número aleatorio, porque estoy buscando, este random punto no es doble, lo que te busco es un número aleatorio entre la fracción que viene a continuación. Esto hay una formulita que en internet yo la copié de allá. 0 es el valor mínimo, 0 es el valor mínimo y 2 pi es el valor máximo. ¿Cómo trabaja esa función? No recuerdo, pero eso está en internet ya. Te dice, aquí va el valor mínimo, después le resta el valor, primero el valor máximo, perdón, de ahí le restas el valor mínimo y le sumas el valor mínimo, ¿ya? Entonces, yéndome yo a lo que pide el profesor, dice que el valor va a estar entre 0, velo aquí, menos el valor mínimo más el valor mínimo, 0, entre 0 y 2 por pi. Bueno, aquí está 2 por pi. Y la función dice que para obtener un número entre un rango es igual al valor máximo menos el mínimo más el mínimo. Ahí está. Eso va a ser igual para X y para Y. Ya para Z dice que es un valor entre menos 1 y 1. Entonces vuelvo a implemento la fórmula. Valor máximo menos el valor mínimo más el valor mínimo. ¿Ya? Y ahí me va a generar ese número. Ya ahí tengo el valor para solo un valor para X, para Y y para Z. Ahora lo que tengo que hacer yo es a esto que yo escribí en la caja de texto, ya que en sí el lenguaje de programación me lo lee como una cadena. A esta variable tengo que a esta cadena o a este carácter lo tengo que determinar, o lo tengo que obtener pero como variable, o sea, tengo que convertirlo a variable, la X, la Y y la Z, porque en realidad eso no son cadenas,
son unas constantes o unas variables, no constantes, son unas variables, perdón. Entonces, pero yo quiero que el lenguaje me diga, o yo mediante alguna función decir, hey, ven acá, esa X es una variable, esa Y es una variable y esa Z es una variable. Puede ser una A, una B y una C, pero yo lo voy a determinar en mi lenguaje. Ya yo tuve el valor para X, para Y y para Z, ya en el intervalo que dijo el profesor. Pero este valor se lo quiero adicionar, ese valor se lo quiero adicionar a esto que está aquí y no sé cómo. Para eso utilizamos las librerías. Entonces ya teniendo el valor, me voy a meter en un try catch. ¿Por qué me meto en un try catch? Porque puede que las funciones estén malas. Ella no te va a decir que está mala hasta que no llegue aquí. De pronto si tú pones la X sin paréntesis, ella no te va a decir mala hasta que llegue aquí, ¿ya? Entonces mira, ya aquí vamos a utilizar nuestro objeto instanciado de Jep Instance. Esa es la librería que descargamos, que es estándar para Java, C#, no sé si otros lenguajes. Ella es estándar. Hay que buscar para ver que es compatible, hay que buscar la documentación. Entonces mira, ¿qué voy a hacer yo? Voy a concatenar esas cadenas. ¿Te acuerdas que tú escribiste una cadena en la caja de texto? Voy a concatenar a ciertas letras de la cadena un valor. Las voy a tener como variable. Entonces mira lo que hago aquí. De mi objeto hay una función que se llama agregar variable, ¿ya? Add variable. Y yo voy a determinar, le voy a decir, bueno, ¿cómo es que? De la cadena que me escribió el usuario, búsqueme una X, vela aquí, búsqueme una Y y búsqueme una Z y agrégueme los valores que yo tuve ahorita. ¿Ya me entiendes? Porque tú sabes que eso, cada cierto número de patrones hay que agregarle un valor. Esto se va a ejecutar por patrón. Y por número de patrones. Si quiero 10 patrones, 10 veces se va a ejecutar esto. Entonces, cada vez que escojo un valor, tengo que ver cómo agregárselo a una cadena, porque yo lo que tengo es una cadena, pero en esa cadena a unas letras en específico, X, Y, Z. Entonces lo agrego de esta manera. La X, asígnemele valor X. Esta es una función, se llama getDouble. ¿Ya? Te pide un string y te pide el valor que le quieres anexar en double. Ya, igualmente a la X, igualmente a la Z, y ahí ya lo tenemos. ¿Ah? Ahí ya lo tenemos. Entonces, mediante reinicialice componente, lo que hace es concatenar esas variables de tipo string, anexándole un tipo double para ser procesada. Entonces, ya con este parse, Java, jvar.parse test function.test, lo que ya vamos a hacer es a moldear nuestra cadena que agregamos en la caja de texto y convertirla a una expresión matemática. Se hace con este parse, ¿ya? Pero ya habiéndole anexado valor a cada una de las variables que quiero trabajar. Yo aquí puedo poner una S, aquí puedo poner una B o una F. Eso ya está en la manera en como tú lo hagas. Y aquí tengo que cambiarla, claro está, porque tiene que estar entre paréntesis la variable, ¿ya? Entonces, una vez ya yo tengo valor a la variable, ¿qué hago? Parsear, ¿ya? ¿Qué es parsear? Es coger eso y hacerle el procedimiento matemático. ¿Cómo así? O sea, ya yo esto tengo que darle solución. El valor que me dio aquí, que si aquí, cuando yo le agregué a la variable el double que venía en el valor x0, bueno, ya él me tiene que hacer esta operación. Si este era 1 y si este era 2, ya, bueno, ya ahí tengo que hacer esta operación mediante el parseo. ¿Ah? Entonces ahí hago la operación mediante el parseo, y como yo sé que la entrada y la salida va a ser a ese resultado, lo que hago es evaluar. Mira que yo evalúo la función y la voy a convertir en string, porque para uno parsear a float tiene que convertir en string. Entonces cuando yo evalúo, aquí me bota el valor, ya el valor de esto. Cuando yo parseo esto, que digo, bueno, ya está lista para ser procesada, esto es parsear, asignar cada uno su valor y tenerla lista como para implementar el proceso. Cuando yo le doy aquí a evaluar, ya él me resuelve esto y me regresa un valor. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces ese es el proceso de este ejercicio. Y eso me lo va a hacer 10 veces. Me va a agregar 10 patrones, ¿ya? En entradas y salidas, porque yo te dije que las entradas y las salidas son igual. De todas maneras, yo aquí hice una prueba. Mira, que tengo unos mensajes de voz que es para mostrar si las cosas están siendo como yo quiero, porque puede que eso me mande un locurero que ni yo entienda, ¿ya? Entonces, ya de ahí para allá abajo es el mismo proceso.
ya declaro entrada, declaro salida y ya. Lo diferente está aquí, en este pedacito. En esto está la diferencia de las cosas. De ahí para allá todo es igual. Este es el proceso diferente a las otras cosas que hemos hecho. Entonces vamos a correr. Tengo 9 minutos para terminar. Que tengo que hacer ahorita una vuelta a las 4. Bueno, una vuelta no, tengo que salir en cicla con unos compañeros. Entonces, espérate. Mierda, ya viene, espérate y voy a pausar un momentico. Dame un segundito aquí, déjame pausar. Bueno, man, entonces vamos a hacer la funcioncita aquella. Y como yo te dije, escribimos aquí en la caja de texto lo que tú quieres hacer. Ya, pues no hay. Líder, ¿y usted no trajo el celular? No aparece ahí más Z. Y le das el número de patrones. Y evalúas la función. Ya él hace el proceso y te lo grafica, porque ya el proceso después que tú evalúas la función y recibes los datos, ya de ahí para allá es todo igualito a las otras redes. Entonces ahí normaliza los datos y procedes a hacer entrenamiento, que es lo que estamos haciendo ahorita. Pero yo te voy a mostrar por qué las cosas tienen que dar como son, o sea, porque hace el proceso bien. Entonces yo voy a recibir. Aquí lo que voy a mostrar con este mensaje es el valor de X, de Y y de Z. Y aquí abajo voy a mostrarlo ya cuando se evalúa. Entonces damos aquí y corremos nuevamente. El video te lo monto más tardecito, porque voy a salir, ya me quedan 5 minutos. Porque eso demora subiendo. Entonces, aquí dice que evalúo, vamos a evaluar seno de X más coseno de Y más Z. Una vez evaluamos, vamos a mirar, 10 patrones. Bueno. Verifique la función matemática, debe contener X, Y, Z. En algún lado la embarré. Sin más cos. Ah, puse con. Mira aquí, con. No es con, es cos. ¿Cómo líder? Ah, sí, para que no se azaren. Bueno, ahora sí evaluamos. Bueno, mira, estos datos los vamos a buscar. Los buscamos aquí. Vamos a buscar una calculadora científica. Y decimos que primero es seno. Bueno, seno de. Vamos a ver si las cosas están como es de 4.22. 4.22 cerramos, más coseno de 2.58 más Z dice que es 0.51 más 0.51 y vamos a ver qué valor nos da menos 1.21. Entonces recuerda que por aquí nosotros primero imprimimos los valores, aquí está, y aquí imprimimos ya la evaluación de la función, ¿ya? Y vamos a ver qué nos da menos 1.21 y mira que aquí haciéndolo aquí en la calculadora científica nos dio menos 1.21, ¿ya? Entonces de esa manera te das tu cuenta que las cosas están funcionando. Entonces, Manny, esto es todo, porque de ahí para allá es el mismo proceso a todas las redes, ¿ya? La graficación, así, bueno, tienes que primero entrenar y que te dé entrenamiento exitoso y guarda la configuración. Deja que ella entrene, así demora 1 hora y ya guardas esa configuración, ¿ya? Y ves probando con más configuraciones, a ver, ¿oíste? Entonces esa es la pequeña diferencia entre este y los otros, que ya hay que meterle otras cositas además. Entonces yo te lo voy a empaquetar y te lo voy a mandar por el WhatsApp. Entonces estamos hablando